El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentre en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por la Jesús. lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Hay una cuestión cultural muy interesante que se vive más frecuentemente, pero que tiene de siglos, que es la migración, el moverse de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida. Hoy en nuestro tiempo pues es muy marcado esto de la migración, buscando condiciones de vida que no se tienen y otras veces presentando una condición de vida como si fuese la mejor. Esto tiene que ver mucho con el sueño americano, famoso sueño americano, que después se convierte en la pesadilla de muchos. Pero, ¿por qué? Porque sacrifican mucho por alcanzar ese sueño. Pues nos vamos muy lejos con esta famosa peregrinación o migración de hondureños que están viajando, y pues los comentarios del presidente Trump y de todo lo que se ha dado, como México quiso que no pasaran, cuando estaban pasando así, que el presidente les mandó, no con violencia física, pero sí con lacrimógeno, los rechazaron, pero volvieron a cruzar y pues ya déjenlos pasar. Y ya unos ya están en el border para pasar mojados. Muchos dicen, algunos estudiosos dicen que pues tiene un tinte político todo esto, de los detractores de Trump y que lo quieren desestabilizar. Miren, será el sereno, pero hay un odio y hay una separación. Las líneas de países ha hecho divisiones y ha hecho generar también situaciones de odio, de rechazo, o para poder cruzar una serie de trámites, compadre. Y si tienes todo y le caíste mal al migrante, te mandan a la fregada. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Hoy precisamente la primera lectura nos habla de esa separación, en donde un pueblo tenía que cumplir una serie de requisitos y no cualquiera podía. Y es un pueblo muy elitista, el pueblo judío, y tenía que cumplir con una serie de preceptos, que es la ley, para poder estar del lado americano, o sea, el sueño americano, que es, pues, el nosotros nos vamos a salvar, el nosotros somos esto, el nosotros aquello. Y del otro lado, los latinoamericanos son todos los paganos, o sea, todos aquellos que no pertenecen a la ley judía, que no han tenido este proceso, pero que de alguna manera está. Y San Pablo nos refiere la destrucción de estos dos pueblos, donde uno es superior o se siente superior porque tiene la ley y el otro que no. Y siempre había habido a lo largo de la historia esa separación, tal vez no geográfica como lo hay en los países, pero es una separación en cuanto a personas, las que son buenas o las que son santas o las que son judías y las que no lo son. San Pablo refiere que se ha roto todo eso, porque es Jesús el que ha venido a dar una nueva dignidad a todos los seres humanos. Y esto se tendría que aplicar también a nosotros. A lo mejor, pues nosotros que vivimos en la frontera sabemos de toda esta situación problemática, gente que quiere pasar, gente que muere en el desierto, gente que es arrestada, o bueno, todas estos pues, dramas a los cuales nos enfrentamos. Pero fíjense cómo nos lo presenta San Pablo. Recuerden que antes vivían ustedes sin Cristo. Está hablando a los paganos, es a los efesios, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel.
O sea, el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. Era un pueblo muy elitista. Y todavía muchas veces algunos judíos son también, a veces son los más racistas, no todos. Dice, y eran extraños a las alianzas y promesas, como muchas personas cuando viven en ese lado del border, de la línea divisoria entre el pecado y la vida de gracia. Vivimos afuera, sí, ajenos a todas las alianzas, a todas las promesas que Dios ha dado. Hay mucha gente que hoy vive sin Dios, vive en esa condición de país pecador o de persona alejada de Dios. Y muchos de nosotros hemos estado ahí, o a lo mejor muchos de nosotros estamos ahorita en esas condiciones. Pero siempre hay esa posibilidad de poder encontrar esa ciudadanía, ese lugar donde soy amado, soy perdonado, soy restaurado en mi dignidad, que no me puede dar nada ni nadie, y que yo por mí mismo no puedo encontrar esa paz, no puedo encontrar ese estado de pertenecer a Dios solamente por mí, como, repito, para poder cruzar la línea por tu cara bonita, pues no te van a dejar pasar. A mí, como saben, soy especialista en que se me olvide la cartera, y una vez de plano no me fijé, sino ya que cuando iba a llegar a que me revisara la carretera, y pues ya ni cómo regresarme. Y pues yo iba de sacerdote, y no por mi cara de sacerdote, ay sí, padrecito, pase, le dice, no, chato, para la próxima te pongo un warning, regrésate, y ya te van vigilando para que no te vayas para otro lado, sino que te regreses completamente a México. Bueno, esto de alguna manera no puedo yo entrar a pertenecer a la familia de Dios por mí, pero tengo una puerta maravillosa, que no es para mejores ni para peores, es para todos. Lo único que se pide, ya apagamos el celular, lo único que se pide es precisamente el vivir en Dios, el vivir tratando, queriendo agradar a Dios nuestro Señor. Y entonces tienes el paso, viviendo, agradando a Dios nuestro Señor. Dice, y eran extraños a las alianzas y promesas, y no tenían esperanza ni Dios en este mundo. Una persona que vive sin Dios es una persona que vive en ese estado, en ese país, no del tercer mundo, del último mundo, del mundo de la degeneración, del placer, del deseo, del odio, de lo material, de lo sensible, nada más. Y que por más que busquemos y más que queramos, nunca encontraremos ni paz, ni alegría, ni gozo, ni seguridad, ni nada. Y por eso San Pablo dice, pero ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que estaban antes lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. ¿Cuál va a ser entonces mi visa para poder entrar? La sangre de Cristo. ¿Y qué significa? Vivir agradando a Dios. En el programa hablábamos de la conversión y transformación interior. Estamos viendo varios elementos. Pero al final de cuentas, ¿en qué consiste? En que tomar la forma de Cristo. ¿Y qué significa tomar la forma de Cristo? Significa que no es físicamente, ni es un momento, ni es solamente hacer la caridad cuando me nace, cuando quiero, cuando puedo. No está determinada por mi estado de ánimo, está determinada por la voluntad, en donde mi voluntad es hacer la voluntad de Dios, aunque me duela, aunque me cueste. Estoy tomando cada vez más la forma de Cristo. Y esto solamente se logra a través del sacrificio que Él hizo por mí. Había una barrera que nos separaba, y es el pecado. Es esa línea fronteriza que ahí sí no hay manera de cruzarla. Aquí en México nos arreglamos para cruzarla de muchas maneras, ¿no? Y a veces se pasan todos hay una película que se llama Viniendo a América, Coming to America, en donde al final el protagonista, que es americano pero con más facha de mexicano, por una borrachera quedó de este lado sin papeles y quiere cruzar y no puede.
y al final convence a muchos mexicanos y cruzan todos así en montón, pues la migra no puede agarrarlos, ¿no? Aquí no hay manera de cruzar. Aquí no das mordida al coyote para que te pase, o no necesitas una serie de trámites de papeleo. La puerta es Cristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy la puerta del redil. El que no entre por mí no la hace, no puede. Y dice: porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Aquí es donde entendemos que el hombre, el ser humano, no es ni mejor ni peor que nadie. Todos estamos y diríamos que estar unidos por la sangre de Cristo, o sea, por el sacrificio de Cristo, que implica hacer la voluntad de Dios. El sacrificio de Cristo se da porque Él cumple la voluntad de Dios. Y la forma de entrar a este reino, a este país, es a través del reino de la divina voluntad, que va a implicar sacrificio, que va a implicar dolor, sufrimiento. Dice: un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo, o sea, con ese sacrificio, las barreras que los separaban. El odio, abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, o sea, el hombre transformado en él. El hombre que es capaz de renunciar a todo y hacer la voluntad de Dios, aunque esto implique, repito, sufrimiento al cuerpo o a lo que yo quiero. Estableciendo la paz para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz. Esta invitación que nos hace hoy la palabra de Dios es a trabajar precisamente nuestra migración. Tenemos que migrar de la seguridad que tenemos, de la confianza que tenemos, de los placeres y de nuestro estado de vida ¿cómo se llama? Del status quo, de mi comodidad, para empezar a salir de mí, de mi humana voluntad, y salir y entrar a este país, a esta ciudad, a este mundo, a este reino de la divina voluntad, para poder hacer esta unión. Dice: vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a los que estaban lejos como a ustedes que estaban cerca. Y a otros, y unos y otros podemos acercarnos al Padre. Aquí podemos acercarnos no al sueño americano, sino al sueño de Dios. Cuando nos creó, tenía un proyecto para nosotros: estar con Él. Ese es el sueño de Papá Dios. Ese es el deseo del Hijo, y esa es la guía del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Vivir construyendo, dice, sobre Cristo, todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo del Señor. Y nos vamos incorporando y vamos nosotros ayudando a otros a que se incorporen. No separación, no que tú sí, tú no. A nosotros no nos toca juzgar. Si vemos un pecador, hay que galarlo. Si vemos una persona que me ha lastimado, hay que ayudarla, hay que perdonarla, hay que orar, hay que buscar que todos formen parte de este reino, de esta sociedad que es el reino de la divina voluntad, de este país que se abre solamente a través del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Por eso, a esto se refiere. No sabemos en qué momento voy a tener que entrar ya definitivamente a vivir. Hay que tener la túnica puesta y las sandalias, la lámpara, o sea, la ropa de la dignidad que Dios me da, las obras que se presentan con la lámpara que me van a guiar, la luz del Espíritu Santo, porque no sabemos en qué momento ya nos digan que sí, ya me dieron la visa, Padre, voy a recogerla. Así me toca a mucha gente. Ay, Padre, que me den la visa, o que me den la ciudadanía, que tengo que presentar el examen. Bueno, pues Dios te llama el día menos esperado. Y si no tienes la túnica, si no llevas todo, no les sé si les ha pasado que llegas y te faltó un papel. Ay, pues ya, para que te vuelvan a dar una cita, compadre. Está difícil. Pues imagínate el día que te llama: Elisa, hoy te vienes conmigo.
Pero no tengo la ropa, así es el... Chata, o estás preparada o te fregaste. Porque, y lo dice, ¿no? Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de su boda. Qué hermoso que el Señor nos encuentre con la ropa y la lámpara, las obras, el amor. Y entonces sí, entraremos no a ese sueño chafa americano, al sueño de la vida eterna, al reino del amor de Dios nuestro Señor. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.